Bueno, hoy tenemos la entrevistas peperianas número 3. Bien, hicimos una, la primera con Gabriel, después hicimos una, que son dos capítulos, la 2, 2, 1, 2, 2, y esta es la tercera. Queríamos hacer algo nacional y popular. Dijimos, vamos a Gabriel, contanos algo nacional y popular, algo que sea masivo. ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Dónde está? ¿En el trópico? Yo estoy acá con bufanda, gorro. Bueno, yo casi en el trópico. En Buenos Aires hoy hacía 33 grados de calor, así que Acá casi en el tenemos trópico. 3, tenemos 4 grados. Bueno, así que ¿cuál es el tema hoy, Gabriel? Te dejo a vos para que yo no quiero adelantar nada, así que contanos No, cuál no. es el tema de hoy. Mira, mientras van decidiendo si quieren aprender un poco más de procesadores a bajo nivel, nada, se me ocurrió contarte un poco, bueno, dentro de mis orígenes, mis comienzos, Ujú. este, estaba el tema de las máquinas de los colectivos, ¿no? O sea, Monedero, decís. sí, era, en realidad, lo que se armaba era un sistema de pasajes que se iba, la primera no era la intención de que sea una monedera, o sea, vos acordate que los colectivos andaban en un principio con esos boletos que se cortaban, que uno buscaba el Claro. Capicúa, Sí, que ¿te el acordás? chofer te hacía clic y te cortaba un boleto ahí troquelado. Claro. Claro. Bueno, ahí el problema que había, que esos boletos normalmente los duplicaban, o sea, el mismo boleto, el mismo número lo hacían 4 veces, Ajá. ¿entendés? ¿Para? Entonces, para no pagar impuestos, para pagar menos. No, Gabriel, no me digas eso, ¿en serio? Sí, bueno, siempre fui ingenioso. Entonces, eran los mismos boletos siempre, no cambiaban. El Capicúa lo tenía varias veces. Bueno, entonces, en su momento deciden que, bueno, que había que automatizar los colectivos. Como hasta hace poco también querían automatizar los taxis, otra locura que cuando me enteré que lo querían hacer con una tableta con Android, fui a hablar, pero le dije, esto no va a andar, o sea, ¿qué locura es esta, no? Porque era una locura, ¿no? Una locura. Pero esto de Este, lo... hablame de fecha, ¿no? ¿Cuándo empezó ese proyecto, esa idea de automatizar la venta de oh, boletos? yo era joven, tenía, capaz que tenía 30 años, Y ayer, ¿cuándo 29. fue? La semana pasada fue entonces. No, hará 30 años atrás, más o menos. Un 30 montón, un años. montón, Bien, un bastante, montón. bastante. Y bueno, la cuestión es que empiezan con un proyecto de automatización y yo no tenía idea de cómo hacer una máquina para los colectivos, no tenía ni idea, o sea, era, este, bueno, ¿cómo armamos esto, no? Era una máquina que tenía que estar adentro del colectivo, expender el boleto, estar preparada para un medio de pago electrónico. Ujú. Había visto muchos modelos de máquinas distintas, algunas de Francia, otras que eran americanas, que funcionaban como con un pin de NFC. Hay otras que eran de Holanda, o sea, había visto un sinnúmero de máquinas, ¿no? Pero, ¿cuál era la diferencia que había entre las máquinas europeas y las nuestras? Que las europeas expendían el boleto en la calle. Ujú. Antes de que te subieras al colectivo, vos sacabas el boleto y después subías y se lo mostrabas al chofer. Acá quisimos hacer, viste, innovadores. La máquina tenía que estar en el colectivo. Tenía que Y hacerlo ahí, rápido, porque vos tenés que meter la moneda, darte el papel y moverte rápido dentro, porque si no la cola, me imagino, ¿no? solamente eso, además de ser rápido, tenías que pelear con toda la física, porque el colectivo tiene inercia, no hay que esperar a que suban todo y vos tirás la moneda y la lee por gravimetría y cayó y dice, ah, encontré un peso. No, el colectivo arrancó y la moneda tiene combinación de una aceleración con otra aceleración, entonces cuando la trata de leer el monedero no la lee, ¿entendés? Entonces era todo. Bueno, no solamente eso, las monedas de 25 centavos eran iguales que las de un peso, entonces, viste, era eh, vos tirabas una de 25 te la detectaba como un problema.
Entonces había que luchar contra una montonera de problemas que era, bueno, la detección de la moneda en situaciones que no eran muy apropiadas. Había que la transferencia de todo el dinero que supuestamente había recaudado la máquina, que tampoco era muy apropiado para transferirlo. Y las estaciones de colectivos, que eran viejas, o sea, donde las terminales no eran entre una car de Francia, porque me acuerdo que en un momento me hacen ver de Dassault, de Francia, me hacen ver un sistema de transferencia de información. Mirá cómo transfieren información, ¿no? El tren de gran velocidad, me hacen ver. Cuando Ajá. llega el TGV al hangar, ¿no? Estaba llegando y transfiere directamente por infrarrojo, le va Sí. transfiriendo toda la información. Sí, pero estás hablando de Francia y del tren de alta velocidad, no de la línea 60. O sea, Donde imagínate, ¿no? la terminal, ponele, de Tigre, no creo que tenga la misma tecnología, me imagino que la Daba terminal. lástima, hace 30 años atrás eso daba lástima, ¿no? Además, imagínate el pobre colectivero que venía de cortar un boleto, ahora tenía que manejar una terminal. No, era imposible de entender que eso podía ser posible, ¿me entendés? O sea, Y con era muy papel difícil. térmico también, o cómo imprimía, cuando se Tenía acababa el papel. una impresora, una Epson TMTP 80, mira, todavía me acuerdo adentro. Era una impresora de papel con cortador que hacía un boleto muy chiquitito de esta medida, Ajá. este, y tenía una lectora adentro, una NRI 9000, que era una lectora que leía las monedas por gravimetría, por permeabilidad magnética, y una lectora de tarjetas porque se pretendía hacer un medio de pago electrónico en esa época, que era una lectora de tarjetas Seiko japonesa, que tenía muchos niveles de seguridad, entre ellos opacidad al infrarrojo. O sea, si vos ponías una tarjeta, un papel, no lo tomaba porque al ver que no era opaco al infrarrojo, decía esto no es un medio de pago electrónico. Entonces, a ver, partimos de la base que había que diseñar eso. El teclado, había que tener un teclado para el colectivero, ¿no? Y por sobre todas las cosas, uno de los problemas más graves que había era que cuando subía la persona y tiraba el puñado de monedas, había algunas, las Klusendorf, por ejemplo, que vos tirabas el puñado de moneda y había como si fuera un molinillo de café, que las Ujú. monedas iban cayendo en las ranuras. Entonces, de esa manera, vos no tenías que tirar una a una, tirabas directamente todo el puñado y eso y pasaba y te contaba las monedas. En la nuestra no, era como un teléfono público, vas tirando de a una, viste, y una caía y la otra no la detectaba y volvías a tirar. La verdad, una porquería, era una cosa. Pero bueno, funcionó de esa manera. Pero, a ver, eran noches sin dormir con esa máquina, ¿entendés? O sea, yo me acuerdo en algunos momentos que mi señora iba y me movía la máquina mientras yo trataba de embocar la moneda para simular que era un colectivo, ¿no? O sea, ya llegaba al límite Una simulación de en lo tiempo razonable. real, decías así, mira. Yo te hago Claro, de... vos moveme la máquina que yo trato de meter las monedas a ver si la detecta. Una cosa de loco, ¿no? Una cosa de loco. Pero también el problema que había era no solamente descargar las monedas de las alcancías, sino descargar las monedas de los monederos de las pilas de moneda que dan vuelto. Porque vos tenés un monedero con pilas de moneda que dan vuelto, ¿no? O sea que van cargando monedas. Entonces, cuando vos tenés que hacer el arqueo de caja, era como una máquina de bingo. Le ponías un código y empezaba, te ganaste el premio, ¿viste? Empezaba a tirar monedas, Y todo empezó porque, supuestamente empezó porque robaban a los colectivos. O sea, asaltaban los colectiveros para sacarle. ¿Te acordás cuando éramos chicos que los colectiveros llevaban los billetes en una cajita y le ponían un peso arriba de metal
Entonces cuando vos le decías, sacabas el boleto, ellos agarraban los billetes de adentro y iba, después mientras iba manejando, iba acomodando los billetes en los cuadraditos, ¿eso te acordás? Claro, Íbamos al colegio me acuerdo el coso, la porra de madera que llevaban ahí al costado también, eso. y yo me acuerdo cuando era chico, el dado que tenían en la palanca de cambio, que cuando frenaba iba girando los números y quedaban el 3, en el 5, en el 2, y a veces yo decía, apostaba contra eso, a ver en la próxima qué va a salir acá. ¿Entendés? O sea, estaba bueno, o sea. Y después los espejos, eso que decían gracias a mi viejo. Este, yo hace años que no viajo así en colectivo, pero en esa época era, vos lo veías que el colectivero era multifunción, le preguntabas, para llegar hasta tal lado te explicaba Sí, dónde sí, te sí. tenías que bajar, yo le aviso, guardaba los boletos, cortaba los boletos, ponía los billetes, contaba así el arqueo, anotaba en una planilla, era todo, era, era increíble, ¿no? Porque manejaba y hacía 1000 funciones al mismo tiempo. Yo tengo una Bueno, lo que historia, quería, te voy a parar acá un minuto. Tengo una historia, tengo sí, un amigo, Daniel, un amigo mío de la secundaria, que él trabajaba de colectivero. Bien, es decir, sí, cubría los fines de semana, cubría ciertos horarios por la noche cuando, bueno, hay poco tráfico, nadie quiere trabajar. Entonces él, con 18, 20 años, tenemos nosotros 21, él había conseguido trabajar de colectivero por la noche. No voy a decir la línea, nada más. Eh, yo creo que mucho de esto no se puede ni contar. Y yo me acuerdo con él, pero más de una vez, ¿ves? Volver de bailar 4 de la mañana, dejaba a las chicas en algún lado en la casa y después me iba con él a la terminal. Él salía manejando y yo te acordás que a veces había un compañero que se sentaba delante, el chofer estaba a la izquierda y había alguien sentado como en un hueco a la derecha. Y yo alguna vez fui con él, imagínate venir de bailar, algo de alcohol, no mucho, algo de alcohol, ¿no? Porque no teníamos tanto dinero. Y él a las 3 4 de la mañana se ponía a dar dos, tres vueltas con una línea de colectivo y yo lo acompañaba al lado. Imagínate que estábamos destruidos, destruidos. Y él tenía que manejar, por suerte a esa hora había poca gente, los boletos, me acuerdo, cortar boletos, las monedas. Tenían unos monederos que iban como haciendo clinky clinky, iban saliendo la moneda de cada tipo y él iba claro, metiendo con un gatillo, se un gatillo abogatillaba y de iban cada saliendo las monedas. bueno, esa época para mí fue una época increíble, ¿no? Todo lo que hicimos con Daniel, pero me acuerdo esas noches que había veces que yo digo, mira Daniel, yo no puedo, me voy a ir a dormir, yo no aguanto más. No, pero yo tengo que dar, viste, dos o tres vueltas, me acuerdo que era claro, tenía que ir salía en una terminal, iba hasta la otra y volvía. Y eso lo tenía que hacer dos, tres veces. Bueno, en fin, locura que uno hizo, alguien hizo en algún momento, otro Pepe. Contame, Gabriel, te interrumpí. No, 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 bueno, pero a ver, los colectiveros hacían eso, tenían una bandeja de goma, donde Mm, cuando vos sacabas el boleto ellos iban acomodando las monedas por medida, y sí. después cuando paraban en un semáforo o por el tránsito, iban cargando las monedas en los monederos, o sea, la verdad era un trabajo bastante pesado, ¿no? No Una sé si hoy locura. con el tráfico, sí, con el tráfico que hay, no sé si se podía hacer, ¿no? O sea, Y te además daban boletos distintos. Cada boleto era, depende de dónde ibas, tenía, me acuerdo, varios la colores de sección. boletos, las secciones, distintos precios. El tipo, bueno, una magia era que el tipo haga todo eso, el solo era mágico. Y bueno, y subía el inspector y te picaba el boleto. A mí me habrá agarrado varias veces el inspector y te miraba el boleto y te lo picaba. O sea, claro, era mágico, ¿no? Como el boleto de. ¿Te acordás del boleto del tren? El boleto del Sí, tren, ¿te acordás? sí, sí, uno que tenía dos Bueno, colores, era, creo que era amarillo y un blanco, una cartoncito, cosa así de cartón. un cartoncito. Ese cartón, cuando nosotros queríamos viajar gratis en el tren, ¿qué hacíamos? No, casi no viajaba en tren, no. Lo, lo metíamos en el agua para que se hinchara y así se perdía el número. Y después con el capuchón de una Bic le poníamos el número de vuelta. Después salieron con, ¿qué cosa? Fueron y salieron con los boletos térmicos, ¿te acordás? No, ese no Que lo había una viví. expendedora. Bueno, salieron con boletos térmicos, que eran como una expendedora que hacía el boleto. Y eso los duplicábamos con el fax. ¿Entendés? O sea, copiábamos los boletos con el fax. O sea,
a ver, éramos chicos y tratábamos de... Yo todavía me acuerdo una vez, mi papá eh, entró al dormitorio y nosotros técnicamente, bueno, ya prescribió, nos habíamos afanado un teléfono público para ver cómo funcionaba por adentro. O sea, dijimos, bueno, hay que ver cómo funciona este teléfono público. Para No, copiar y el bueno, sistema. no, porque queríamos hablar gratis desde Mar del Plata. Entonces, ¿qué hacías vos? Lo que hacías era colocarle un alambre a la horquilla y lo que terminabas haciendo era que el electroimán entraba en corto y no bajaba la moneda. Entonces nos llevábamos eso y con eso lo poníamos en corto para poder seguir hablando horas. Hablábamos con el teléfono sin que nos cayera una moneda. O sea, había una montonera de formas. También el cospel atado con un piolín y lo tirabas de arriba y lo paseabas al teléfono Lo iba para que el teléfono... regulando. Claro, le daba para que... O sea, bueno, eran otras épocas, ¿no? O sea, había que usar el ingenio de todo eso y entender cómo Éramos funcionaba. tan pobres, ¿Eh? éramos tan pobres. Yo no sé si éramos pobres, me parece que tratábamos de ver cómo saltar la tecnología, ¿no? O sea, Eh, había que hacer ese tipo de cosas, ¿no? No es que, a ver, a veces, che, pero vos tenés necesidad de hacer esto, no, la realidad es que no, pero, a ver, también en una época que la policía no entendía nada, te veía al lado del teléfono con un alambre y decían, ¿qué estará haciendo? No entendían, ¿entendés? O sea, no. O sea, la policía andaba con las mangas blancas en los, ¿cómo se llama? En los uniformes. recordás. Claro. Claro, claro. Imagínate, ¿no? Bueno, vos estabas Imagínate. contando que no sabemos cómo, esa parte que me contaste, cómo es que llegaste a que te llamen para ser la máquina vendedora de boletos en un colectivo en movimiento que dé vuelto, que imprima el boleto, que además sea relativamente rápido, porque imagino se empieza a juntar la gente ahí, toda esa parte no explicaste cómo es que llegaste a Es ese, que alguien te toda lo esa pidió. parte, es que toda esa parte no se explicaba. O sea, uno armaba las cosas y iba resolviendo problemas después cuando aparecían. No es que decíamos, bueno, vamos a hacer una máquina que tiene que pasar tantas personas al mismo tiempo. No, era todo bueno, y vamos a hacer una máquina, ¿no? Y después se iba en el camino, se iban resolviendo los problemas. De hecho, me acuerdo, el Mother que controlaba toda la computadora era un 386SX metido adentro de la máquina. Wow. Y es más, me acuerdo de una anécdota graciosa. Muchas máquinas se empezaron a quemar. No entendíamos por qué era lo que pasaba. Hasta que un día nos dimos cuenta, ¿sabés por qué se quemaban? No, no. ¿Te acordás cómo lavaban los colectivos? El colectivo tenía piso de metal con unas varillitas de hierro. Ujú. Y a veces en el último asiento de atrás se levantaba la tapa y estaba el balde, la escoba. ¿Te acordás todo eso? Sí, me acuerdo. Bueno, lavaban con manguera el colectivo. Entonces cuando llegaban a la manguereaban también. Entonces, cuando le entraba agua adentro, la máquina explotaba. Entonces decíamos, no puedo creer esto, ¿no? La enjabonaban, quedaba limpia, o sea, brillante, estaba brillante, pero la mataban la máquina. Entonces empezaron a hacer fundas para decir, bueno, antes de lavar el colectivo, ponerle la funda a la máquina, estaba el teclado, todo. El teclado se había recuperado de cajas registradoras de Carrefour, ¿viste? De las que se venden para las cajas registradoras del supermercado que tienen, se pone el Sí. papelito abajo. Bueno, eso, o sea, todo era así, ¿no? Todo era, no existe en ningún lado, pero podemos hacerlo. Y la verdad que estaba bueno porque estábamos haciendo cosas que no existían. También había ideas locas, como me acuerdo en una reunión en IBM, en la planta de Martínez. Bueno, ¿cómo vamos a bajar la transferencia de información de esta máquina? Y había los que quieren mandar el misil a la luna, que viste que vienen y dicen, no, hay que utilizar una HPUX para que con un colector de datos infrarrojo tomamos los datos. Imagínate, el colectivero, ¿entendés? Tomando datos con un infrarrojo, llevándolo a la parte de arriba para transferirlo. Ay, Dios mío. Bueno, y así, hasta que llegó un momento que estábamos en un callejón sin salida. Uno dijo, ¿por qué no colocamos en donde se carga gasoil? Escuchá esta, ¿eh?
Un Un enchufe. Un RJ45 para que cuando llegue el colectivo, mientras le carga gasoil, enchufan el cable de red. O sea, Medio ¿y vos peligroso creés? ahí. Claro, ¿vos creés que va a funcionar esto? Y pero a mí se me ocurre, claro, pensaba que era una impresora, no sé lo que pensaba, ¿viste? Le enchufamos el cable de red y ya está. Bueno, yo creo que estuvimos, no me acuerdo, pero ponerle que 6 horas, 7 horas divagando formas de conexión de esto. O sea, yo llegó un momento que entré en una etapa de autismo, ¿entendés? Y dije, estoy en otro mundo, ya no estoy acá. Hasta que en un momento yo muevo la cabeza como diciendo, no aguanto más esta reunión, me quiero ir. Y entonces uno me preguntó, ¿qué pasa? ¿Hay algo que estamos hablando que no le gusta? No, le digo, ¿por qué no le metemos una disquetera adentro y bajamos la información con un disquete? Se cortó la reunión ahí, dijeron, bueno, hacemos un cuarto intermedio, y aparecieron dos después en la reunión de vuelta que dijeron, ya está, ya se nos ocurrió algo, vamos a colocar una disquetera, y empezaron a dar clase de la disquetera, y yo decía, hijo de puta, no puedo creer esto. Bueno, al final por eso se puso una disquetera, pero después cayó otro que dijo, ahora hay que hacer la norma del disquete, hay que poner disquete verbatim teflonados para que no se pierda la información. Porque el problema era que la disquetera tenía que guardar, ¿no? La disquetera guardaba la información, Sí. pero esa información que guardaba, ¿no? Tenía que ser sólida, porque si grababa y vos decías ya grabó y sacabas el disquete, vos ahí estabas transfiriendo la plata, ¿me entendés? Estabas transfiriendo los saldos. Si no grababa bien cuando la llevabas arriba, no había saldo. O sea, querías hacer el arqueo y no iba a dar nunca. Bueno, entonces los sistemas de validación que validaba que la incorruptibilidad del archivo que se había grabado, dije yo, esto es más difícil, era mejor mandar un cohete a la luna que hacer esta máquina de mierda. ¿Entendés? O sea, era increíble. Bueno, y después esas máquinas se le vendían a los colectiveros en cuotas, Ajá. ¿tá? Era como robar caramelos en un jardín de infantes. Si no sabía lo que estaban comprando, vos le mostrabas una máquina y le decía, y esto también hace helado, y si estás cansado te masajea, y nada, o sea, no, Una era como caja. sentarme, era una caja, pero una caja que hacía magia. O sea, ellos no iban a poder vivir sin esto, ¿entendés? Entonces me acuerdo una vez que tuve que dar una reunión con el secretario de Transporte, con Soria. Y yo estaba escribiendo en el pizarrón explicando el funcionamiento de la carga de las máquinas, ¿no? Y, y me estaba enroscando solo en el problema. Solo me estaba ahorcando, ¿entendés? Porque yo empezaba a mostrar cuánta plata se recolectaba por cada giro del colectivo, ¿no? Y en un momento me doy cuenta de que si hay inflación, los monederos no me alcanzaban, o sea, o iba a tener que hacer moneda más grande de un día para otro. Entonces, claro, yo decía, una inflación del 20% me aumenta un 20% la capacidad de la alcancía, y la alcancía no está preparada para aumentar un 50%, o sea, hay que sacarle la plata a la mitad del camino, o sea, no va a aguantar. Entonces me decía, no, pero usted evalúelo, acá no hay inflación. ¿Cómo que no hay inflación? ¿Viste? No, ya no hay más inflación, porque era la época de Menem, ¿te acordás que no había inflación? En el principio, era el 1 a 1, nunca más iba a haber inflación, ya habíamos salido del problema de la inflación, éramos un país del primer mundo, íbamos a Miami y decíamos, Deme ¿cuánto dos, sí. vale esto? De 4, 2, porque nosotros en Argentina somos multimillonarios, ¿entendés? O sea, Y no la sé si te acordás de máquina, esa época. pues sí, por supuesto me acuerdo de eso del DM2, pero la máquina esa, es decir, quien te compraba la máquina era el dueño del colectivo, porque yo me acuerdo de esta línea que te digo yo,
que en realidad era como una especie de cooperativa. O sea, la línea tenía 50 dueños, cada dueño tenía 2, 3, 4 colectivos y después tenían los choferes, que eran los que lo manejaban, ¿no? Que no, normalmente no era el dueño. El dueño manejaba un colectivo, después ya cuando tenía uno, dos, tres, ya tenía dos choferes y el tipo no manejaba más. Pero vos, digamos, se lo vendías no a la línea, sino que se lo vendías al chofer o No, al yo no se dueño lo del... vendía porque yo no se lo vendía porque yo solamente era un técnico que trabajaba, no se lo Ujú. vendía. Sí, lo vendía en el sentido de que, bueno, me sentaba delante de 50 colectiveros y le decía, con esta máquina ustedes van a poder resolver todos los problemas que vinieran teniendo y van a manejar más tranquilo y su vida va a ser más feliz y no van a poder vivir sin esto. Eso sí, ¿no? O sea, la venta de la Técnica. ilusión de que la máquina iba a resolver tu problema, eso puede ser. Pero la máquina no se vendía, se daba en leasing. Ajá. O sea, se pagaba en 40 cuotas el leasing para no pagar IVA. Y después se la regalaban. Ya dentro de 40 cuotas la máquina no servía más, onda y comprate otra. Entonces, era interesante, el sistema estaba muy bien pensado, ¿no? Pero detrás de eso era siempre, bueno, ¿cuál es el negocio de todo esto? El negocio era algo que se iba a llamar Operadora Buenos Aires, que lo que había que hacer era un medio de pago electrónico con una tarjeta de pago. Ujú. ¿Y cuál es el negocio de la tarjeta prepaga? El negocio de la tarjeta prepaga, que después no se dio, ¿no? El negocio de la tarjeta prepaga, como la sube, ¿viste? La sube. No, no la vi yo, yo no... Bueno, la tarjeta que vos prepagás, ¿no? Cuando vos prepagás, vos ponés determinada cantidad de plata en una tarjeta, Ujú. 50, 100 pesos. Pero el volumen de gente que se mueve el primer día, ¿no? Vamos a suponer que hubiera 1 millón de personas que ponen 100 pesos para cargar la tarjeta, vos ese millón de personas hacen 100 millones de pesos de recaudación el primer día, Ujú. que van a tardar 30 días en gastársela, Sí, o más, pero mientras se la van gastando, la van cargando. sí. Pero vos al colectivero le vas a liquidar 30 días después, como la tarjeta de crédito. Ajá. O Y sea, vos le tenés vas a cobrar, una rentabilidad financiera de 30 días. Vos lo cobraste hoy y lo no, pagás 30 rentabilidad. días. No, te haces un banco. ¿Qué rentabilidad financiera? Si vos te encontrás con 100 palos, que cuando llegue el momento que lo tenés que pagar, ya te depositaron 100 palos de vuelta. O sea, imagínate 100 millones hoy con un interés del 8%. Y todavía, además de todo eso, le cobras un 6% por el manejo Gasto, de los gestión. saldos a los colectiveros. Claro. O sea, un negocio gigantesco. No era un negocio chiquito, era un negocio grande, ¿no? Yo también quiero un negocio así. O sea, es un negocio de que vienen y me ponen la plata. ¿Te das cuenta? O sea, con el volumen de pasajes que tiene Buenos Aires, vos podés tener tu propio banco. No sé si soy claro lo que te digo, Sí, sí, ¿no? sí, perfecto, perfecto. No, yo estaba pensando que digo, a vos te dan 100 millones, y ingenuo de mí, a vos te dan 100 millones, como lo van a ir gastando en 2, 3, 4 semanas, y vos se lo tenés que ir liquidando el colectivero a medida que cada semana o cada mes, vos tenés todo ese Ah, dinero durante un mes. Entonces, podés invertirlo en algo y haces una rentabilidad financiera de ese dinero. Pero en realidad lo que me decís vos es que además vos, de alguna manera, la empresa cobraba una cuota de gestión, por decirlo así, y que como la además, tarjeta de crédito. claro, claro. O sea, hay una cuota de gestión. Hay como tres, ¿Entendés? cuatro Porque, negocios ahí, no solo ese. Hay tres negocios financieros conectados con eso, además de el volumen que genera y lo mismo que decís, cuando te estás quedando como en cero, en realidad no te quedas en cero, el tipo tiene que volver a poner otro montón de dinero. claro, y si a eso le sumabas que en un primer momento las tarjetas magnéticas, ¿no? Que se estaban haciendo en Europa o en otros países eran de PET, o sea, plásticas, Ujú. y acá las querían hacer de cartón. Viste que en un primer momento, yo me acuerdo que algunos boletos de trenes ya eran de cartón, ¿te acordás después? Que vos sacabas el abono y era de cartón. Entonces, ¿qué buscaban? No, pero este cartón no es
digamos, hay ciertos procesos que vos lo sumergís en agua, en alcohol, ¿no? Y el cartón, de alguna manera, tenía que resistir, ponerle 2 horas, no alterarse en un campo magnético. O sea, había varias cosas. Claro. ¿Por qué? Porque si la tarjeta se te borraba, lo que vos perdías era la plata. Ajá. Entonces estaba calculado que el 10% de las personas que usaran esa tarjeta la iban a meter en el lavarropa, la posaban en el televisor, qué sé yo. Entonces todavía tenías una rentabilidad del 10% más. Porque ni se la había gastado en el colectivo y vos la plata ya la habías tenido. Entonces, claro, cuando vos mirabas los parámetros de que te podía quedar de plata, nada, yo quería ese negocio. O sea, ¿cómo no voy a tener un negocio así que viene, me depositan 50 que posiblemente no pague nada? En el mejor de los casos le tendré que pagar a 30 días, que me quedo con los intereses, pero además le cobro por administrar el negocio. Una cosa que era pero una barbaridad, ¿entendés? Y a su vez las máquinas eran alquiladas, ¿no? Yo no me acuerdo, pero me parece que eran 40 cuotas fijas, pero no fijas, 40, sí, 40 cuotas fijas, pero ponele que la máquina costaba, no sé, vamos a poner $1.000 y en 40 cuotas te salía 8.000, si era magia. O sea, Porque era, era eso o nada. Entonces era eso, al precio que vos pedías. claro, pero era, o sea, a ver, Argentina tiene esas particularidades de repente de transformar algo en un gran negocio. O sea, vos no te das una idea, cuando yo a veces voy a reuniones, la cantidad de personas que vos las admirás después, porque vos decís, ¿cómo se le ocurrió esto, no? O sea, la capacidad de saltar el cerco es increíble. Yo voy a Estados Unidos y no saltan el cerco así. Acá te lo saltan, pero son especialistas en saltar cerco, ¿entendés? O sea, ellos, vos decís, no, esto, no, es indestructible, nadie lo puede romper esto. Y vos de repente escuchás, ¿no? Al que limpia, que de repente dice, ¿y por qué no hacen esto? Y vos decís, a nadie se le ocurrió. Y ahí entras en pánico, ¿viste? O sea, ahí empieza el pánico. Entonces, bueno, había todo un tema detrás de todo esto que se iba agrandando técnicamente, pero también se iba agrandando económicamente, ¿no? O sea, cada vez vos veías agujeros donde entraba más plata, ¿está? Y Claro. había, por ejemplo, a uno se le ocurrió un día, dijo, che, ¿por qué no ponemos un molinete en el colectivo? Por si, viste, para que cuando vaya atrás ponga el boleto y el molinete se abre, si la puerta se abre, si el tipo no se hizo el vivo y pagó una sección de menos. Y sonaba muy bien. El único problema que había, yo estuve viendo, en Brasil se llamaban catracas, y estuve viendo esos molinetes, pero el problema más grave que había era, che, ¿qué pasa si vuelca el colectivo? ¿Cómo lo sacamos de ahí adentro? Si está todo trabado, la puerta, todo con una traba. Ah, tenés razón. Y si vuelca, ¿cómo hacemos? Entonces queremos que el molinete, viste, como que si aprieta un botón de pánico, se caiga. Una idea que empezaba siendo algo muy simple terminaba siendo algo muy complejo. ¿Entendés? O sea, y terminaba después en algo impracticable, que no se podía hacer. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí uno va viendo que no es tan fácil la ingeniería, ¿no? Si bien cuando nosotros empezamos, te traían todos los expedientes de todas las compañías que habían ido a una licitación y te decían, léete todo esto y fíjate que nos podemos copiar de cada uno. Bueno, así empezamos, ¿viste? Porque, claro, vos en algún momento no tenías idea de nada. Entonces, como había un montón de otros países que habían pensado, decía, a ver qué pensaron estos japoneses, a ver qué pensaron esto en Estados Unidos, a ver qué pensaron en Francia. Y ahí empezabas a hacer un Frankenstein con todo lo que había ahí, tratando de tomar lo mejor de cada uno, la ingeniería de cada uno. Este, la verdad,
¿Y qué Aprendí un pasó con montón eso? ahí. ¿Qué pasó? Al final pusieron las máquinas. ¿Ese negocio duró cuántos años? No, sí, duró hasta que después se transformó en la SUBE, ¿no? Porque el problema de la máquina, que era lo que me había pasado en la reunión con Soria, era cuando yo decía, bueno, yo recaudo, vamos a suponer, cada colectivo recauda 100.000 pesos en moneda por día, ¿no? Monedas. Bueno, ahora hay que llevar las monedas al banco porque, a ver, la compañía de colectivos quiere que le unifiquen el saldo, o sea, tiene que pagar un cheque de gasoil. Entonces ibas al banco y Qué venían con comida. carretillas llenas de moneda. Decía, ¿para qué ahí viene Pepe con las monedas? Entonces hablaba con los gerentes y decía, en la sucursal de Morón, por ejemplo, de Nación, me decían, a mí me mandan castigado acá, ¿sabés lo que es atender, no sé, 50 líneas de colectivo? Claro, imagínate, le llenaban la caja fuerte de moneda. El pibe le decía, mire, señor gerente, que necesito que me unifique el saldo de la cuenta corriente porque hoy me entra un cheque. ¿Cómo lo hago? Mire, ahí le traemos 80 carretillas de moneda, cuéntelo y dígame lo que hay adentro. O sea, no las podías pesar, nada, tenías que... Imagínate, un ejército de monos contando monedas. O sea, ¿cómo hacías eso? Y el cajero, me Y imagino que te salían unos brazos para estar cargando la moneda hasta la no, caja. lloraban. Pero el problema no era la moneda, el problema era que al otro día la tenías que llevar al kiosco la moneda. Entonces ahí se genera otro negocio, que era, como el kiosquero necesitaba monedas, compraba monedas más caras de lo que valían las monedas. O sea, si vos tenías 1.000 pesos en moneda, terminabas pagando 1.100 para que te dieran monedas, para vos poder tener monedas en el kiosco, para que cuando vengan vos puedas venderle chicles y que de paso te diga, ¿y tiene monedas para viajar en colectivo? Porque bueno, a mí me pasó algo muy cómico, bueno, yo creo que como dice Mariela, ¿no? Total, yo a veces pienso que a vos te falla la cabeza, me dice Mariela, te falla. No, no es normal esto. Bueno, un día Mariela, mi esposa, me choca el auto, ¿no? Yo me voy a Costa Rica y me llama de Costa Rica y me dice, gordo, ¿qué? Tuve un problemita. Y yo digo, ¿un problemita? Sí. Mira, problemita con el auto. Ajá. ¿Y qué le pasó al auto? Mirá, yo estaba parada en el shopping de Devoto y viene una Suzuki y me agarra de atrás y me choca. Ajá. Y le digo, ¿mucho? Y me dice, bueno, ¿viste la capota del auto? Sí, no se abre más. Ah, ¿no se abre más? No, y el baúl tampoco se abre más. Ya imagínate, ¿no? O sea, el techo se abría, se metía dentro del baúl, se cerraba el baúl, era toda una pieza de ingeniería. Y le digo, ¿por qué no me sacás una foto? Cuando me saca la foto, estaba destruido de atrás, ¿viste? Así. Bueno, la cuestión es que cuando vuelvo, no me dijo ella, mirá, te voy a dar mi auto para que vayas a la oficina todos los días. No, ella se iba a la fábrica y me dejó en General Paz y Panamericana y arreglate. Entonces, claro, ella frena el primer día, me deja en General Paz y Panamericana, yo me bajé del auto, viste como los italianos cuando lo bajaron del barco, que no sabían dónde estaban, y empecé a mirar la General Paz, así que pasaban los autos para los dos lados, y miraba la Panamericana, y ella no arrancó, se quedó mirando por el espejo, ¿qué iba a hacer yo? Y yo lo que estaba tratando de pensar era, a ver, ¿cuándo hay tiempo para cruzar la General Paz por el medio de los carriles y saltar el coso del medio? Entonces, claro, Kerry pone marcha atrás, yo la veo que viene marcha atrás y yo digo, ay, me va a llevar a la oficina. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, estoy viendo cómo cruzo la General Paz. Y me dice, ¿vos estás loco? ¿Te va a agarrar un auto? Mirá, ahí hay un puente para cruzar. Entonces, mire, digo, uy, un puente. Y crucé el puente del otro lado. Bueno, cuando cruzo el puente del otro lado, después voy caminando y era Cabildo y General Paz, ¿viste? Que arriba para los colectivos. Bueno, me subo al primer colectivo y saco un billete y le digo hasta, ¿viste? Retiro.
Y el tipo me mira y me dice, no, con monedas solamente. Yo dije, ay, la puta que lo parió, es la máquina mía. Y yo dije, yo no puedo creer. Y me tuve que bajar, ¿viste? Me bajé del colectivo. Entonces agarré y me fui a uno que vendía churros y le digo, ¿cuánto está la docena? Entonces ponele que me dijo, 10 pesos. Y yo digo, ¿no me da cambio en moneda? No, 10 pesos, este no. Me da 10 pesos y te doy los churros. Y dije, no tengo moneda. Me fui caminando hasta el subte que está sobre la avenida Cabildo, que un montón de cuadras me tuve que hacer, porque no tenía monedas para viajar. Entonces dije, esto es una mierda. O sea, tengo que conseguir monedas y no las consigo en toda Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que cuando llegué a mi casa a la noche, le dije a mi esposa, esta máquina de mierda, le digo, tenía que viajar, no conseguía las monedas, y ahí me quedé pensando cómo hacía la gente para conseguir la moneda para viajar, que realmente era una locura gigantesca. Y lo peor es que la máquina se había diseñado en un primer momento para que no la roben, ¿no? Si vos le pegabas con un martillo, como era antimonio, se partía toda. O sea, se pulverizaba, hacía ¡prrrá! Y se desarmaba todo. O sea, era como, nada, te llevaba la alcancía. Y el otro problema que tenía, además de ese, que tenía un código que si vos lo ponías, no me acuerdo si era, porque creo que éramos tan ingeniosos como para que no se lo olvide nadie, le ponías 4 ceros y te vaciaba todos los monederos. Porque era para hacer el arqueo, che, necesitamos algo rápido para hacer el arqueo. Bueno, póngale un código para que con ese código tire las monedas. Listo, y los chorros ponían el código y se llevaban la moneda, o sea, era lo mismo. Entonces, claro, vos llegaba un momento que decía, ¿qué fue lo que hicimos, no? ¿Por qué tantas cosas mal, no? O sea, y bueno, y seguíamos para adelante y tratábamos de entender cómo resolver todos esos problemas. Y después, me acuerdo que hubo compañías, me parece en Paraná, que pusieron las tarjetas, en Mar del Plata también, con un medio de pago con el PIN. O sea, nada, había que estar en eso, ¿entendés? O sea, había que estar. Y después de ahí nace la SUBE, con su tarjeta NFC, y se van modernizando de a poco las máquinas. Y la realidad es que todo tiende a que el modelo electrónico sea el teléfono, ¿no? Con un Y vos tengas NFC, supongo. el teléfono. Claro, el teléfono con un NFC que pase por arriba. Puede ser con un NFC o puede ser leyendo un código QR con la cámara. ¿Entendés? Eso también puede ser. Pero lo que pasa es que la plata en el teléfono, en esa alcancía, la tenés vos. No es que vos se la das a otra empresa para que te la cuide, para que después le liquide a otro. No. Vos cuando la gastás, se la das y la liquidás. Sí. ¿Entendés? No es que vos tenés que precargar un monedero. Acá el secreto es cuando vos precargás el monedero. ¿Está? Porque, por ejemplo, la plata para mí, hoy tiene un valor. Por ejemplo, para vos, en Argentina, si vas a un banco te pagarían, vamos a suponer, el 5%, ¿no? Pero a las empresas no le pagan el 5, le pagan el 9, le pagan el 10, según el movimiento de plata que vos tengas. Porque vos vas a un banco, es el mismo banco, pero no es la misma sucursal, es un banco mayorista. Donde el banco mayorista, digamos, tiene condiciones especiales para los que más tienen. Es al revés, ¿no? El que menos tiene termina pagando algo para el que más tiene, ¿no? O sea, ¿está claro? Por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina en el último tiempo? El dólar iba subiendo, el oficial de a poquito, ¿no? Va subiendo, hace un crawling peg, va subiendo. Pero los títulos que acompañaban a la inflación iban subiendo más que el dólar oficial. Entonces, si vos depositabas pesos en títulos, capaz que vos podías ganar 3 millones de dólares de más en esa corrección, ¿me entendés? Está bien, corrías un riesgo de que te hagan, no sé, te digan, bueno, vamos a reperfilar todos los títulos, lo van a tener que dejar un año, le vamos a dar una tasa del 2% y la plata no se mueve. Es posible que eso pasara, ¿entendés? Sí. Pero no pasó y las máquinas de los colectivos, o sea, tenían todos esos vicios ocultos de
soy un cliente VIP que tiene un montón de pesos todos los días y que me tenés que dar un interés que me sirva muy bueno, porque tengo caja, ¿entendés? O sea, tengo banca. Después hubo intentos de vender publicidad dentro del colectivo, o sea, Ujú. Un sistemas de negocio nuevo. LCD adentro, claro, para vender publicidad dentro del colectivo. Hubo varios intentos también de que esa publicidad se fuera precargando. También hubo, yo hace rato que no, me acuerdo, ahora creo que había algunos cajeros vi que nosotros hacíamos la publicidad para los cajeros automáticos, ¿viste? Mientras estaba sacando la plata, Ujú. el cajero te tiraba una publicidad. Todavía me acuerdo una que colocamos nosotros los cajeros que entraba un tipo al cajero automático, ¿no? Y decía, con un ramo de flores. Entonces decía, ¿a que no sabes? Le decía, hoy voy a salir con mi novia, ¿no? Y la voy a invitar a cenar. Y después le decía, haceme la gamba, tírame unos mangos. Y ahí el cajero decía, porque ahora con Rental usted puede pedir adelanto de efectivo en cualquier momento. Y el tipo después lo veía que salía del cajero automático y decía, se ajustaba la corbata y decía, estos son amigos, y se iba caminando, ¿viste? O sea, siempre era, bueno, la publicidad, de alguna manera, cómo encararla y anexarla a las máquinas, ¿no? O sea, había que sectorizar la publicidad dependiendo de la gente que vos tenías, la clasificación de las personas, las zonas. Te decía, zona norte le ponemos, comprate un Mercedes-Benz en vez de viajar en colectivo. A zona sur le ponemos el bife de chorizo, ya no es bueno, ahora comí una milanesa con papas fritas. ¿Qué sé yo? O sea, vos ibas a las reuniones y escuchabas un montón de gente que te daba clases de cosas ilógicas, ¿no? Que vos decías, no puedo creer lo que estoy escuchando, ¿no? O sea, la sectorización por zonas, o sea, es una cosa rara, ¿no? También esas cosas, a veces no son responsabilidad de los políticos, sino que alguien le cuente en el oído, Algo. este, El tipo el interpreta. Disneylandia, claro, el Disneylandia que quiere hacer. Entonces, el político se da vuelta y dice, ¿de veras puede volar Superman? Pero señor presidente, estamos haciendo que Superman vuele. Y vos lo mirás así y vas a decir, no, eso nunca va a pasar. Entonces te dice, se da vuelta y dicen, escúchenme una cosa, acá que el manda soy yo, y mañana Superman tiene que volar. Y vos decís, ¿cómo carajo hago para que vuele esto? ¿Entendés? Esto me Entonces, no sé, recuerda el video del ingeniero. Yo creo que lo vimos más de una vez, que al ingeniero le piden que haga 6 líneas, no, 6 líneas perpendiculares, ¿sí? Pero paralelas. Y el tipo le dice, no, mira, no se puede porque la línea, si vos haces una, la otra perpendicular a la otra, no, no pueden ser perpendicular y paralela. O es paralela y son todas paralelas, o son perpendiculares. Dice, no, pero escúchame, no te estoy pidiendo 15 líneas, te estoy pidiendo 6 solas. No me digas que no puedes hacer 6 líneas que no pueden ser. Era lo claro, pero mismo. es lo que pasa, porque vos, a veces vos lo escuchás. Por ejemplo, una vez compraron reguladores de 12 volt, ¿viste? Y el colectivo tiene 24. ¿Qué hago Sí, con los 12 volt? Tomá me la acuerdo. electricidad de la mitad de la batería. ¿Pero cómo de la mitad de la batería? No, no, no Están funciona de esta unidas. manera. Claro, no, viste cuando vos decís, no, pero a ver, hay una norma, hay garantías, nos van a rechazar toda la garantía de todos los colectivos. O sea, vos entendés, ¿no? O sea, que había muchos que pensaban, que en realidad no pensaban, o sea, habían leído Julio Verne la noche anterior, y decía, ¿y vos qué pensás? Estamos todos locos, ¿no? O sea, es una joda. Tomabas el desayuno a la mañana con otro y le decía, esto es una joda, no, de verdad, es una joda, decime que esto es una joda. No, boludo, vendió esto. No, pero vos me estás jodiendo, boludo, eso no se puede hacer. Pero lo vendió y todavía llegaban y me decían, bueno, muchachos, a ver, vamos a poner esto claro. Bueno, a ver, pongámoslo claro. Mi obligación es vender y que entre plata acá. Y la obligación de ustedes es hacer que esto funcione. Viste, todos mirándolo como diciendo, está bien, pero lo hacemos más. Pero O la, sea, la física no la podemos nosotros cambiar Que todavía. esto,
pero no hacemos magia, ¿me entendés? Y ahí, técnicamente tuvimos que agarrar a veces y decir, nos plantábamos y decíamos, hasta acá, no se puede. ¿Pero cómo? ¿Cómo que no se puede? No, no se puede. No se puede. Vos ¿Y sos por qué un no se puede? Porque negativo, no, Gabriel. Sos un negativo, no, todo pero es que no no. hay forma. Claro, no hay forma de que se pueda. No, no hay forma. Déjense de joder. No se puede. No se puede significa no se puede. Bueno, la cuestión es que empezaron, ¿no? Bueno, esto así no va más. O sea, porque yo estoy todo el día vendiendo y ustedes me tiran atrás todo el proyecto. Vos tenés un manual que nosotros hicimos de cómo va a terminar siendo este proyecto. Lee el manual 20 veces, aprendételo de memoria y vendé lo que dice el manual. No No, pero ustedes no inventes. entienden. No inventes más. Claro, no, ustedes no entienden. A mí me hacen una pregunta y yo tengo que resolver cosas que a ustedes no se le ocurrieron. Claro, claro. O sea, pero no sigas inventando porque no va a funcionar. Y bueno, y así nosotros empezamos a trabajar en, en todos estos equipos que se terminaron vendiendo a montones, ¿no? Qué bueno, Pero qué con una bueno. ingeniería que era, o sea, y después en un momento empezaron a deber plata a algunas compañías, porque claro, no era lo mismo. Entonces iban a la mesa de directorio y decían, bueno, porque, che, mirá, no están pagando y qué sé yo. Y hubo uno que se levantó y dijo, pero el 60% que está en esta reunión diciendo que no están pagando son los que deben la plata. Porque eran esos mismos que se autodebían la plata. Una cosa hay que hacer una película de esas cosas que se diseñaron en Argentina, ¿entendés? Porque hubo alguien que hubo alguien arriba que tuvo la cabeza suficiente para que se le ocurra una idea que terminó prendiendo en alguien y dijeron, vamos a hacerlo, ¿no? Pero la realidad es que yo siempre termino diciendo lo mismo. O sea, nosotros somos muy buenos en muchas cosas, pero para escribir libros de Julio Verne somos los mejores del mundo. O sea, nosotros inventamos lo que no inventa nadie y después nos damos vuelta y decimos, sí, ¿por qué a nadie se le ocurre esto? Que son todos idiotas, porque al final se nos ocurrió a nosotros. Y vos terminás mirándolo y decís, no va a funcionar. ¿Por qué decís, ves que sos un negativo? No, no soy negativo, esto no anda. ¿Entendés? Sí, Pero sí. ¿por qué decís que no va a andar? Lo Y entonces vos le probaste, ¿no? explicás, Pero probalo por primero. esto. Claro, y te dice, esos son pequeños problemitas. Para eso están ustedes, para resolverlos. Ay, no, boludo, no, era increíble. O sea, eran conversaciones bizarras a veces, ¿eh? O sea, era algo bizarro, porque vos tenías que estar a las 12 de la noche sentado en una mesa escuchando todo esto, y vos en ese momento te querías transformar en Barreda con un escopete y empezar a hacer justicia por mano propia mientras va bajando la escalera. Y vos decís, los espero abajo y esto se termina, ¿entendés? Y, claro, porque imagínate, por culpa de esos, yo tenía que estar horas sin dormir, o sea, tenía que llegar a mi casa y no podía cerrar los ojos porque decía, ¿y qué se me puede ocurrir? Mañana, ¿qué les digo? Nada, no había nada para decir porque no se podía hacer, ¿entendés? O sea, era terrible, o sea, era terrible. O sea, era terrible. Y todavía, si vos al otro día volvías y decías, no tengo ninguna idea, eras un pelotudo. O sea, te decían, ¿por qué? A ver, tocaban el botón. ¿Quién fue el que contrató a ese pelotudo que no se le ocurre nada? ¿Entendés? Y no era que no se te iba a ocurrir nada, que no se podía hacer. Claro, claro. Hay Hasta que en un leyes momento, de la física, de la electrónica, de la electricidad, de cierto. pero La claro, ley de quería tirar la pelota gravedad. para arriba. Claro, mira, yo tiro la pelota para arriba, no tiene que caer. No, va a caer. No, pero no tiene que caer, no seas negativo, no va a caer. ¿Entendés? Sí, 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 Y sí. vos decías, bueno, estamos en un problema, ¿no? O sea, ¿quién Ahí es dirige esto, no? donde uno, yo digamos que veo, vi durante veintipico de años, vi un montón de proyectos europeos, donde la mayoría, por ahí hay un sobreexceso de restricciones, un sobreexceso de pautas, un sobreexceso de no innovemos, porque esto se hace así, porque hay un ingeniero alemán que lo hizo así, hay un sobreexceso de
respetar los estándares impuestos, sea por la tuba alemana o sea por la IEEE, lo que fuese, y vos decís, cuidado, porque toda esa normativa que hay te impide de alguna manera o te restringe la innovación, porque hay una cantidad tal de normativa que hay que cumplir, hay una cantidad de condiciones en un producto que ya viene impuesto por el diseñador que te quita creatividad. Pero yo también, habiendo visto lo que yo veía en Argentina, lo que contabas de Argentina, decía, pero ese es el otro extremo. Es, acá no hay ninguna ley escrita. Lo que yo digo... Nosotros teníamos normas. Mm, O sea, nosotros teníamos normas. Teníamos normas. La que atendía en la recepción se llamaba Norma. Entonces vos entrabas y le decías, hola Norma, buen día, muchachos, ahí van a hacer andar la máquina esa de mierda. Sí, decíamos, listo, ya estamos bajo norma. Ya está. O sea, pero no tenía había nada. una norma sola no, tenían que haber contratado 4 o 5 para que ande un poco mejor. No, con una norma bastaba porque servía café también, viste, ya está, no. Es Argentina, papá, somos los mejores del mundo. ¿Entendés? O sea, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacer eso? Imagínate, bueno, no lo quiero pensar. No lo quiero pensar, porque, claro, había alguien que se le ocurría, las ideas no eran generación espontánea, alguien, no sé, Viajó a Suiza para fumaba hacer cosas raras, algo, o claro, fumaba algo raro y venía y dice, anoche tuve una visión. Y vos cuando te decían tuve una visión empezabas a temblar, vos decís, boludo, ya está, se acabó, vámonos todos, ¿entendés? Y te empezaba a contar la visión, y lo peor es que vos a veces, como era tu jefe, tenías que poner cara de, oh, sorprendente, oh, ¿cómo no se me ocurrió? Y aplaudías, viste, bien, jefe, y después salía de adentro y decía, ¿por qué no se va a la casa? O sea, vos no te das una idea. No, pero, a ver, dentro de todo fue divertido, ¿no? Dentro de todo fue divertido, o sea, si no, no tendría nada para contar, boludo, una vida aburrida, claro. imagínate todo, vamos a hacerlo bajo norma, listo, y el display bajo norma. No, acá no hay norma, muchachos, agarren y vayan poniendo, el display no anda, me faltan 2 dígitos, ponelo más grande, listo, pero no me entra, agarrá la lima y hacer un cachito más grande. Y así era todo, viste, una cosa de locos, ¿no? Y los cables son muy finitos, ponele 2 cables, no, pero igual, metele uno más grande. Bueno, ¿y dónde lo compro? Anda a la ferretería, compra 2 cables, no jodas más, listo. Pero vos estás seguro, y ponele, entonces comprá uno como se llama, un Sinterac, mandale un Sinterac adentro y se acabó. Todo era así. Ahora, si después tenías que escribir el libro de cómo hicimos todo eso, no, mejor no lo escribas, no lo escribas, escribí otra cosa, Cenicienta escribí, pero imagínate si vos me pedís a mí un libro, no un libro, el sistema de desensamble de la máquina y yo te tengo que entregar a vos el BOM, todo completo, el Bill of Material, con todo el sistema de ensamble y desensamble. ¿Vos creés que eso existía? Y no, No, claramente no. eran... Y además Che, irían Pepe, cambiando de modelo, de cable, de display, de disquetera, de transformador, iban cambiando. las disqueteras se hacían mierda. Las disqueteras se hacían mierda, los cabezales se hacían pelota. Con el Era... movimiento, no está para... No, en esa época el colectivero tenía un racimo de salames en la mano, apretaba el botón de la disquetera, te lo pasaba de lado a lado, no. Era el dedo era, imagínate, ahí va, poner el dedo a la disquetera y sacar el disquete. Hacía, ¡prum! Para adentro, uy, se me metió la disquetera para adentro, listo. Llamá por teléfono que ahora va el service. Claro, pero era una montonera de cosas que había que pelear, ¿me entendés? El otro te decía, disque, ¿cómo se pone el disque? ¿Es cuadrado? ¿Va de cualquier lado? No, tiene una flechita, va para adelante. Vigo tiene una ventanita, bueno, la ventanita la pone para adelante. Puede ser que se me haya trabado adentro y vos decías, ay, papá, ¿qué hiciste? La rompiste. Viste, era todo así, ¿no? Era todo así. Acá se me prende el display, se me prende y se me apaga. ¿Qué significa esto? La quemaste, ya está. No sigas más. No. Hubo uno una vez
que me dijo, mirá, hay que limpiar el disco rígido porque ya está lleno, ¿no? Vuelve y dice, ya está, ya lo limpié, me dice. Y me muestra el trapo, la franela, y me dice, está todo marrón, me dice. Pero ahora no arranca más. Le había sacado los 4 tornillos con Blen, boludo. Le había dado con Blen a los discos y los había limpiado. ¿Entendés? Y claro, los discos después arrancaban y hacían taca, 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 y magnético tenía, pedazo de bestia. ¿Qué hiciste? Los limpié, no me dijeron que los limpiara, yo los limpié. No, no lo tenés que limpiar con una franela y alcohol. Con Blen los limpió, lo dejó, pero ¿sabés cómo lo dejó? Estaban brillantes los discos. Pero bueno, y el abogado agarrándose la cabeza diciendo, ¿y los datos? No, no hay más datos, no hay más nada. Cállate la boca, no digas más nada. Listo, se terminó acá. Contá las monedas y ya está, lo que hay. Claro, pero era otra época, boludo, no, pero era otra época. Estás haciendo la NASA, ¿entendés? ¿Y dónde vamos a hacer la NASA? No, acá la vamos a hacer acá. ¿Y qué hacen esto? Choripán. Le vamos a poner la máquina de choripán automática ahora. Pues sí. Una nave espacial o una máquina de choripán es más o menos lo mismo. ¿Qué tiene? ¿Una forma que punta? No, no des ideas, porque a algunos se les va a ocurrir que ahora los choripanes del carrito de la costanera tienen que ser automatizados y tienen que regular el tiempo del giro del chorizo para saber si el chorizo en realidad está caliente o está quemado. No, no, no des ideas, no des ideas, porque la última vez que me dieron una idea de que querían hacer ¿cómo se llama? El taxi con la tableta, ¿te acordás? Sí, me dijiste. El taxi acá, Taxi con una tablet, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a hablar y le digo, esta vez sí, quiero conocer al que se le ocurrió esto. Quiero conocer ese cráneo. ¿Quién fue el cráneo? Claro. Entonces le empecé a explicar, le dije, mirá, no, porque además queremos que esto sea colaborativo, que haya 2 empresas, 15, que ganen haciendo las tabletas para todos los taxis. Ajá. Si el hardware no es el mismo para todos, vas a tener 15 servidores SOTA. ¿Cómo? Claro, porque esto es un Linux, el Android es un Linux. Hay que compilar un kernel, le digo, y vas a hacer la Torre de Babel. ¿Vos sabés lo que es la Torre de Babel? Le dije. Cuando todos hablan en diferentes idiomas y van para arriba, bueno, esto es lo mismo. No podés tener 15 tablets diferentes con 15 compilaciones distintas. Versiones de Android distintas, con aplicaciones distintas, con driver distintos. ¿Cómo que no? Sos un negativo de vuelta, Gabriel. Todos problemas trae vos. Claro, no funciona de esta manera, le digo, no funciona. Pero nosotros ya hicimos todas las aplicaciones de Android para los taxis. ¿No? Faltaba que le dijera, bueno, ¿sabés lo que vas a hacer con las aplicaciones de Android? Sí, tomás Irulaxia, para que te bajen bien. Bueno, agarra y empezamos a hablar, ¿no? Y me junto con el que fabrica los relojes de los taxímetros. Imagínate el tipo que fabrica los relojes de los taxímetros que le dice, no, no hacemos más relojes, ahora hacemos tabletas para taxi, ¿no? Ajá. Con un Bluetooth podés compartir internet adentro del taxi y a vos te podían cobrar por el internet, por si no tenías internet en tu teléfono, ¿no? O sea, técnicamente estábamos haciendo el taxi del futuro. No existía en otros lugares, pero acá iba a ser el taxi del futuro, ¿no? O sea, Tesla es un poroto, no sé cómo no se le ocurrió todo esto. Entonces te hablaban y te decían, ¿pero vos creés que esto no está bueno? No, no está bueno, no funciona de esta manera. Entonces claro, vos nos escuchabas y vos llegaba un momento que vos decías, yo lo tengo que conocer. O sea, porque debe ser el mismo hijo de puta que va vendiendo proyectos lugar por lugar, ¿no? Pero debe ser satánico. Drogado. El problema. El tipo vive drogado, vive borracho y. Claro. Bueno, y al final le decía, bueno, y cuando tengas este problema, ¿cómo lo vas a resolver? Por ejemplo, le digo, vamos a suponer que se rompen 20 tablets y ya el procesador ese ya no se fabrica más y el chip de sonido no se fabrica más y el de video tampoco, entonces vas a tener
15 servidores SOTA que actualice los 15 tabletas diferentes que te entregaron los oferentes, más las 20 tabletas nuevas que tiene otro servidor OTA que va a actualizar esa tableta. Y así, en el futuro, vamos a tener N servidores SOTA como N tabletas diferentes tengamos. Le digo, ¿cómo pensás que termina esto? ¿Usted me quiere decir que esto no va a andar? No, te digo que, ya te digo que no va a andar, pero lo que te digo es que tendrías que pensar en otra cosa. Le digo, no funciona de esta manera. Claro, a ver, el pibe tenía un Android en el teléfono y dijo, che, qué lindo el Android. Esto lo pongo en todo, ¿Entendés? esto es lo mismo para todo. Lo puedo usar, lo uso yo, lo pongo en el taxi, es lo mismo. Suerte que no hicimos una nave espacial, porque imagínate, dijo, ¿y por qué no le pones un Android acá adentro? No, metele un Windows y cuando te hace volcado de pila apretás el reset y después vemos. Y si está bajando en ese momento, papá, beso negativo, agarrá el volante y manejala. ¿Entendés? O sea, no, una cosa de locos. Pero bueno, a ver, está todo bien, o sea, pero yo veo que los chicos más jóvenes vienen con una expectativa, ¿no? De, bueno, a ver, tenemos que crear y está bueno. El problema es el que conduce el equipo que tiene que crear, ¿no? Porque si el que conduce el equipo que tiene que crear no tiene idea de lo que está creando, te hace un Frankenstein. Yo a veces les hablaba, les decía, mirá, nosotros vamos tomando una piecita de acá, otra piecita de allá, como vos me estás diciendo, y otra piecita de acá, ¿no? Y vamos, hay veces que he hecho esto, me iba con un libro a la reunión, ¿no? Y lo tenía conmigo. Entonces le decía, nosotros tomamos una piecita de acá y otra piecita de acá y la vamos juntando, y tenemos otro problemita y tomamos otra piecita de acá y la vamos juntando. Le digo, ¿y sabés cómo termina esto? Vamos a hacer un Frankenstein. ¿Y sabés cómo termina Frankenstein? Entonces sacaba el libro y le decía, toma, te lo regalo. Mata al creador. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? ¿No lo entendiste? Léete el libro. Porque era así, ¿entendés? El creador me hacía armar un Frankenstein y yo le decía, ¿sabés cómo termina? Mira, te mata al creador el Frankenstein. Es tu hijo esto, boludo, nos va a matar a todos. Y así, Qué ¿viste? bueno, No, qué bueno. Yo era una tenía cosa impresionante. un amigo, en la época que estudiaba en la universidad, tenía un amigo Mariano, que me decía siempre un refrán que con el tiempo cada vez lo entendí mejor, ¿no? Y decía, la ignorancia es atrevida, ¿no? Y cuando me lo decía, yo, viste, digo, claro, la ignorancia, pero después con el tiempo, van pasando los años, digo, ay, cuánta sabiduría que había en esas pocas palabras. Claro, los tipos con la ignorancia eran, viste, se animaban a cualquier cosa, todo es... Escúchame, yo vi esto, yo tengo en el teléfono acá que hago pin, 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 y esto anda, vos tenés que hacer lo mismo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mira, hay veces que yo no te quisiera decir cosas, ¿no? Trabajos muy grandes que hicimos, Ujú. que si supieras cómo están funcionando, ¿no? Vos dirías, otra que los rugbyers que van en cana perpetua. O sea, salíamos de adentro y decían todos ustedes perpetua directamente. No hay juicio oral, van en cana todos. O sea, imposible, ¿me entendés? O sea, era todo. Y bueno, tiene que funcionar. No, y hay que funcionar. Pero, viste, o sea, es muy difícil entender este tipo de situaciones, cómo se genera la ingeniería a veces sin normas. ¿Entendés? Es muy difícil, no hay normas. Como dijiste, la única norma la teníamos nosotros en el escritorio y me parece que ya se jubiló, así que ahora ya no hay más norma. No hay ni una ¿Entendés? ahora, ni... Ni una norma, solo, porque además es un nombre que no es muy común, viste, acá. Entonces, qué sé yo, capaz que poniendo un aviso en el diario, queremos contratar a Norma, ¿no? Y capaz que con eso tenemos un poco de cordura, pero la realidad es que es bastante complicado. Ay, qué bueno Mira, haberlo. una sola cosa te quiero decir, Sí. una sola cosa. Eh, ¿te acordás cuando fue lo de conectar igualdad? ¿De qué cosa? Yo me acuerdo cuando El empezaba antirrobo. el El antirrobo. antirrobo, Vino sí. uno y dijo, yo quiero Bloquear que las los chicos máquinas si vuelvan. la roban No, y... no, sí, bueno, no, pero quiero que si en un lapso de tiempo no vuelve al colegio, tiene que venir con la computadora y que vuelva al colegio. Claro.
En Suiza, que hay internet en todos lados, puede ser. En Argentina no había internet, ¿está? Y después entonces dijeron, bueno, entonces ahora vamos a poner los referentes técnicos, ¿no? Ujú. En Suiza el referente técnico funciona. Acá con el sindicato te hacían un paro y te bloqueaban todas las máquinas y te decían, si ustedes quieren que se desbloquee, aumentenme el sueldo. Entonces, está bueno porque la experiencia te enseña muchas cosas, ¿viste? O sea, te enseña que los caminos no son tan lineales como vos pensás. Teóricamente funcionan, pero no. Por ejemplo, en una época yo hablé, les dije, ¿qué leyó la licencia del antirrobo? Nadie. No leyó nadie. O sea, vos compraste algo que no leíste ni siquiera la licencia. No sabés qué compraste, ¿no? No. Bueno, Intel hoy sacó mucha gente, pero ese antirrobo ya no es más de Intel. Y vos montaste toda la arquitectura de todo el sistema de educación de esa cosa que ahora posiblemente no haya integrados para poder integrarse con el TPM, o cambien la arquitectura del procesador. Y bueno, le vas a decir, che, Intel, pero no me hace una diferencia acá con el procesador para que, dale, campeón, haceme esto. Te voy a decir, ¿cuántas máquinas son? No, qué sé yo, 300.000. No olvídate, llamá al 0800 que te ayude Dios. ¿Entendés? O sea, ¿y cuál era el Eso, truco? ahí, para ese tema, porque ya llevamos más de una hora y 10. Sí. Yo te voy a, dentro de unos días, cuando tengas tiempo, quiero que me cuentes cómo empezó todo el tema de conectar igualdad. No, eso no te quiero contar porque. Pero eso Ah, sí, ya prescribió son 11. ya. Ya Claro, prescribió, 11 años, ya, no ya claro. Ya, yo prescribió. creo que prescribió, creo que, no sé, me tengo que Sí, mirar bien sí, los números, pero sí, yo creo que prescribió toda esa sí. parte. Porque toda esa parte del inicio, lo poco, las pinceladas que yo fui conociendo, algunas cosas que me contaste, es maravilloso. Es digno de un cuento de Asimov, pero triste, ¿no? Es como un cuento de Asimov, pero en versión tragicómico, diría. ¿Por qué triste? De ahí salió elegante con su classmate. Te das cuenta que es, No, no, es tragicómico, entonces. bueno, no, pero era, a ver, qué sé yo, o sea, es maravilloso, la Argentina es maravillosa, ¿entendés? O sea, la Argentina tiene esa particularidad que si la podés entender y la sabés leer, es un país maravilloso. Hay que saberla leer, ¿no? O sea, hay que entenderla. Mi hermano, por ejemplo, que como yo te dije, tiene un máster en Harvard y otro en Stanford, viene acá, se agarra la cabeza y dice, nada de lo que yo Se estudié se puede muere, se aplicar. muere. No, se muere, no puede explicar, no puede entender, ¿me entendés? O sea, es como que se queda mirándome como con los ojos abiertos, como diciendo, yo no lo puedo creer. Pero bueno, la Argentina es maravillosa, tiene esas cosas que si vos las entendés, te puedes hacer millonario en un día acá, ¿te das Claro. cuenta? Porque hay tantos que salen a comprar problemas con que vos empieces a generar soluciones, vos ganas un montón de plata. Yo con Conectar Igualdad, haciendo el software para que funcionara, porque ninguno de los oferentes tenía idea de cómo andaba todo, nosotros ganábamos $5 por máquina. Ujú. Nadie sabía cómo el antirrobo, que el servidor. Imagínate, toda su vida poniendo tornillos. Imagínate. Lo más avanzado que tenían era el tornillo con hexagonal. Eso era lo más. Claro, Decía, no va con el destornillador plano, pero si le afina un poco la puntita, capaz que va, si es una estrellita. Eso era lo más avanzado. Después, vos le tenías que decir, bueno, ahora tenemos que hacer que las computadoras que están acá, ¿no? Se empiecen a conectar con el servidor y se autoenrolen. Y decía, rol de carne o de verdura. No, esos son otros roles, dejá. Así, ni juego de rol ni nada, dejá, nosotros nos encargamos de esto. Y los servidores, y vino uno y dijo, no, se me ocurrió algo. Si encripto el servidor, solamente se van a comunicar con los míos. Ah, qué bueno. Entonces venía y te daba una clase de, le pongo un smart card de acá y lo encripto.
olvidate. Después empezamos a tener unos despelotes con los servidores por todos lados. Y el ministerio decía, pero yo no tengo la llave. No, vos no tenés la llave, tenés un pedacito nada más de la llave. No, 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 pero, a ver. Después vino Intel, Pero un para día. acá, no me lo Sí. cuentes ahora. Esto es No, para no el te lo cuento porque próximo. es largo. Esto, Sí, sí, yo es quiero que me lo largo, es largo. cuentes en detalle, porque ahí yo sé un montón de esas cosas, pero alguna de las cosas. Seguramente vos vas a saber muchísimo más y además va a ser mucho más divertido cuando lo cuente. Entonces, vamos a parar acá. Yo te voy a dejar en la pileta, que vos estás ahí con 28 grados de temperatura o 30. Yo estoy acá con 3, muriéndome de frío, y prendí la calefacción, pero hace un frío de muerte. Y la semana que viene vamos a definir otra hora de tiempo y uno de los temas podría ser el inicio de Conectar Igualdad, que es un tema muy, muy jugoso para mí, muy interesante. eh, y seguramente hay otros dos o tres también que estoy pensando ahora, pero no te los quiero comentar. Así que vamos a pararlo acá. Gabriel, una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Llevamos 1 hora y cuarto. Este tiempo no tiene precio porque yo además me divierto como un enano. La gente cuando vea esto, yo creo que muchos se van a divertir y muchos van a decir, no, no puede ser, ¿no? Y es más, seguro parece alguno de vos, vos que me estás mirando ahí, a vos te hablo, seguro uno de los que estás ahí al lado va a decir, a mí me pasó que, y te va a contar una parte de esa historia que le tocó vivir también. Así que, Sí, yo soy el responsable de todas las puteadas que se echan cuando no le andaba la moneda. Yo soy el responsable. Cuando decía, ¿quién fue el hijo de puta que hizo esto? Acá esa está. máquina Yo- endemoniada, que- claro, la máquina de mierda era. ¿Entendés? No, sí, está bien. Yo fui parte de todo ese quilombo. pero no fue tu idea, aclaremos que no fue tu idea, no, no, no fue algo que vos No, lo no fue mi hiciste. idea. Yo lo que hacía era tratar de resolver lo mejor que podía con lo que tenía, ¿entendés? Porque después también tenés, una sola cosa te voy a decir al final. Sí. Tenés, mire señor, tengo este tornillito de bronce y este tornillito de acero, ¿no? Este no se barre la rosca y vale 50 centavos. Este se barre la rosca después de 4 veces, pero vale 3 centavos. ¿Y qué me querés preguntar? Poner más barato. No, ¿cuál le ponemos? No, ponele aquel. Pero cuando se barra la rosca, se va ¿Quién a lo caer el sabe? madre mientras se va a caer el madre porque vibra adentro. Esos son detalles. Ponele un poco de pegamento. ¿Le parece? Le pongo pegamento adentro. Ponele un poco de pegamento. Y vos decís, bueno, listo, le ponemos pegamento. Y después capaz que al otro día te miraba y te decía, ¿quién fue el pelotudo que le puso pegamento? Porque no lo podían sacar más, ¿viste? Y vos me lo dijiste, yo te lo dije, yo no te dije nunca eso. Entonces, vos decís, bueno, me tengo que ir con un grabador y grabarlo todavía. No, era terrible, no, era terrible, era terrible, era Ah, terrible. qué bueno. Bueno, pero Bueno, sobreviviste. gracias, Daniel. No, gracias a vos, Gabriel, porque esto es instructivo, es entretenido, es una parte de la historia que no tenemos que olvidar, que fue la evolución tecnológica de Argentina en un montón de cosas. Estamos hablando de máquina de colectivo, pero después vamos a hablar de notebooks en educación y después pasaremos a otro de los proyectos locos que hay. No, puse en funcionamiento el sistema argentino de informática jurídica con los tribunales. Esa fue otra también, no, no. Anda, lo tengo que ir anotando, pues yo tenía tres, no, Sí. cuatro tenía anotado, pero ahora informática jurídica lo tengo que poner el número 5 para adelante. Bueno, que Bueno, tengan todos te muy mando un buen día. abrazo. Cuídate y ya hablamos en unos Gracias. días. Que sigas bien, ¿eh? Chau, Chao. chau.